Saludos faustinianos, bienvenidos a este canal de formación continua. Mi nombre es Wagner Uriel Paulino Moreta, soy estudiante de la maestría en matemática pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede central. Actualmente estoy cursando la asignatura de análisis funcional con el maestro Juan Toribio Milané. En este video estaré presentando el tema espacios métricos, así que sin más preámbulos, comenzamos. Aquí presentamos el índice de contenido que estaremos agotando durante todo el desarrollo del proyecto. Iniciando con el objetivo general, que es estudiar los espacios métricos y sus principales propiedades y características, auxiliándonos de los siguientes objetivos específicos que nos ayudarán a lograr de forma paulatina nuestro objetivo general. También le estaremos dando respuesta a una serie de interrogantes durante el desarrollo del proyecto. Hemos agregado algunos términos claves que son de vital importancia para el análisis y comprensión de nuestro tema. Bien, ahora veamos un breve repaso sobre los espacios normados. Un espacio normado es un par que se denota de esta manera, donde es un espacio vectorial y este símbolo que tenemos aquí representa una norma sobre dicho espacio vectorial. Ahora bien, esta norma debe cumplir tres propiedades principales. Número 1, no negatividad. Aquí tenemos que la norma de X es mayor o igual que 0 para todo X que pertenece a E. También tenemos que la norma de X es igual a 0 si y solo si X es igual a 0 para todo X que pertenece a E. Propiedad número 2, homogeneidad. La norma de lambda por X es igual al módulo de lambda por la norma de X para todo X que pertenece a E y lambda que pertenece a K, donde K representa un campo escalar que puede ser el campo de los números reales o el campo de los números complejos. Y propiedad número 3, la desigualdad triangular. Esta nos dice que la norma de la suma de X más Y debe ser menor o igual que la norma de X más la norma de Y para todo X y Y que pertenecen a E. Continuamos. Ahora sí entramos de lleno en nuestro tema, que son los espacios métricos. Un espacio métrico es un par que se denota de esta manera, donde X grande es un conjunto y D representa una métrica que se ha definido sobre dicho conjunto. Una métrica sobre un conjunto X grande es una aplicación de tal que va desde el producto cruz de X grande consigo mismo al intervalo 0 cerrado, infinito, lo que significa que el valor de la métrica debe ser un número no negativo. Ahora bien, esta métrica debe satisfacer tres condiciones. Veamos. Condición número 1, no negatividad. Esto implica que la distancia de X a Y es mayor o igual que 0 para todo X y Y que pertenecen a X grande. También tenemos que la distancia de X a Y es igual a 0 si y solo si X es igual a Y para todo X y Y que pertenecen a X grande. Condición número 2, simetría. La distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X para todo X y Y que pertenecen a X grande. Y condición número 3, la desigualdad triangular, que nos dice que la distancia de X a Z es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z para todo X, Y y Z que pertenecen a X grande. Prácticamente vemos que existe una estrecha relación entre los espacios normados y los espacios métricos. Podemos decir que los espacios normados son un subconjunto de los espacios métricos, ya que toda métrica induce una norma. Continuamos. Veamos ahora el concepto de convergencia de una sucesión en un espacio métrico. Sea X grande, D un espacio métrico y sea X sub n,
con n que pertenece a los naturales una sucesión en x grande y x que pertenece a x grande. Entonces, x sub n converge a x si y solo si para todo épsilon mayor que 0 existe un n sub 0 que pertenece a los naturales, tal que para todo m mayor o igual que n sub 0 se tiene que la distancia desde x sub m a x es igual al módulo de la diferencia de x sub m menos x menor que épsilon. Aquí podemos ver una representación gráfica de convergencia en un espacio métrico. Vemos claramente que la convergencia de una sucesión en un espacio métrico está estrechamente relacionado con el concepto de distancia o métrica. Ahora procedamos a ver algunos ejercicios prácticos. Ejercicio número 1. Muestre que el intervalo cerrado 0, infinito se convierte en un espacio métrico bajo la siguiente expresión. Distancia de x a y igual al módulo de la diferencia de 1 dividido entre 1 más x menos 1 dividido entre 1 más y para todo x y y que pertenecen al intervalo cerrado 0, infinito, donde usamos la convención de que 1 dividido entre infinito es igual a 0. Para solucionar este ejercicio debemos probar que esta expresión matemática satisface las tres propiedades de una métrica. Recordemos que la primera propiedad que debe satisfacer una métrica es la no negatividad. Esta propiedad está dada por esta expresión. En este caso, nuestro conjunto x grande va a ser el intervalo cerrado 0, infinito. Entonces, esta propiedad nos indica que esta expresión matemática debe ser mayor o igual que 0 para todo x y y que pertenecen al intervalo cerrado 0, infinito. Esto podemos garantizarlo debido a la siguiente propiedad de los números reales, que nos dice que el módulo de a es mayor o igual que 0 para todo a que pertenece a los reales. Como sabemos que esta expresión que tenemos dentro del módulo siempre va a ser un número real, entonces extrayendo el módulo vamos a tener que esta distancia siempre va a ser mayor o igual que 0 para todo x y y que pertenecen al intervalo cerrado 0, infinito. Continuamos. También debemos verificar esta otra condición que nos dice que la distancia de x a y es igual a 0 si y solo si x es igual a y para todo x y y que pertenecen a x grande. Esta propiedad es de doble vía, por lo tanto debemos verificar las dos condiciones. Primera condición, si la distancia de x a y es igual a 0, esto implica que el módulo de esta diferencia que tenemos aquí debe ser igual a 0. Ahora podemos aplicar la siguiente propiedad de los números reales, que nos dice que el módulo de a menos b es igual a 0 si y solo si a es igual a b para todo a y b que pertenecen a los reales. Entonces, aplicando esta propiedad a esta expresión nos queda que 1 dividido entre 1 más x es igual a 1 dividido entre 1 más y. Ahora aplicamos la propiedad de las proporciones que nos dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y nos queda 1 más x es igual a 1 más y. Como tenemos 1 sumando en ambos lados de la ecuación, podemos simplificarlo y nos queda que x es igual a y para todo x y y que pertenecen al intervalo cerrado 0, infinito. Ahora verifiquemos la segunda condición. Si x es igual a y, esto implica que 1 más x es igual a 1 más y. Simplemente estamos sumando 1 a ambos lados de la ecuación. Ahora podemos aplicar recíproco a ambos lados de la ecuación y nos queda que 1 dividido entre 1 más x es igual a 1 dividido entre 1 más y. Pasamos 1 dividido entre 1 más y que está sumando a restar del lado opuesto y nos queda
que esta diferencia es igual a 0. Ahora aplicamos la siguiente propiedad de los números reales, que nos dice que el módulo de A es igual a 0 si solo si A es igual a 0 para todo A que pertenece a los reales. Como esta propiedad es de doble vía, podemos ir del lado derecho al lado izquierdo. Entonces, aplicándola aquí en esta expresión, nos queda que el módulo de esta diferencia es igual a 0. Pero recordemos que el módulo de esta diferencia simplemente es la distancia de x a y, y esto queda igualado a 0 para todo x y y que pertenecen al intervalo cerrado 0, infinito. Y de esta manera hemos verificado la no negatividad. Continuamos. Ahora verifiquemos la propiedad de simetría. Esta propiedad viene dada mediante la siguiente expresión. Entonces tenemos que la distancia de x a y es igual al módulo de esta diferencia que tenemos aquí. Ahora podemos extraer factor común menos 1 y nos queda que esta expresión es igual al módulo de menos 1 multiplicado por toda esta expresión que tenemos dentro de paréntesis. Ahora podemos aplicar la siguiente propiedad de los números reales que nos dice que el módulo de menos 1 por A es igual al módulo de menos 1 por el módulo de A para todo A que pertenece a los reales. Aplicando esta propiedad a esta expresión nos queda el módulo de menos 1 multiplicado por el módulo de esta expresión. Aquí simplemente hemos reorganizado esta expresión que teníamos dentro de paréntesis para que la expresión negativa nos quede seguida de la expresión positiva. Ahora, simplificando esta expresión, extraemos el módulo de menos 1, que es 1, y lo multiplicamos por esta expresión que está a la derecha, y nos quedaría esa misma expresión. Y esto no es más que la distancia de y a x. Por lo tanto, hemos verificado la propiedad de simetría. Continuamos. Desigualdad triangular. Esta propiedad viene dada por la siguiente expresión. Entonces tenemos que la distancia de x a z viene dada por el módulo de 1 dividido entre 1 más x menos 1 dividido entre 1 más z. Esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Simplemente aquí lo que hemos hecho es sumar un cero conveniente, ya que estas dos expresiones se cancelan. Entonces ahora podemos reagrupar esta expresión de la siguiente manera. El módulo de la diferencia de 1 entre 1 más x menos 1 entre 1 más y más la diferencia de 1 dividido entre 1 más y menos 1 dividido entre 1 más z. Ahora aplicamos la siguiente propiedad de los números reales que nos dice que el módulo de la suma de a más b es menor o igual que el módulo de a más el módulo de b para todo a y b que pertenecen a los reales. Entonces, si aplicamos esta propiedad a esta expresión, nos queda que el módulo de toda esta expresión es menor o igual que el módulo de la diferencia de 1 dividido entre 1 más x menos 1 dividido entre 1 más y más el módulo de la diferencia de 1 dividido entre 1 más y menos 1 dividido entre 1 más z. Y esto simplemente es la suma de la distancia de x a y más la distancia de y a z. Y de esta manera hemos verificado la tercera propiedad, que es la desigualdad triangular. Por lo tanto, concluimos que el conjunto en cuestión, junto con la métrica que se ha definido sobre él, es un espacio métrico. Continuamos. Ejercicio número 2. Sea x grande, d un espacio métrico y sean x, y, z y w que pertenecen a x grande. Pruebe la segunda desigualdad triangular completa o desigualdad del cuadrángulo. Esta desigualdad nos dice que el módulo de la diferencia de la distancia de x a z menos la distancia de y a w es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de z a w. Comencemos con la demostración. Sea x grande, d un espacio métrico y sean x, y, z y w que pertenecen a x grande. Entonces, por la desigualdad triangular tenemos
que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. De igual forma, por la desigualdad triangular se tiene que la distancia de y a z es menor o igual que la distancia de y a w más la distancia de w a z. Ahora, combinando estas dos expresiones, obtenemos lo siguiente: que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z. Y a su vez, esto es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a w más la distancia de w a z. Entonces, aplicando la propiedad de simetría, podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Es decir, hemos intercambiado la distancia de w a z por la distancia de z a w debido a la propiedad de simetría. Ahora analicemos lo siguiente. Como la distancia de x a z es menor o igual que la suma de estas dos distancias, y a su vez la suma de estas dos distancias es menor o igual que la suma de estas tres distancias, entonces podemos afirmar que la distancia de x a z será menor o igual que la suma de estas tres distancias. Por lo tanto, esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. La distancia de x a z será menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a w más la distancia de z a w. Ahora podemos pasar la distancia de y a w que está sumando a restar del lado opuesto y nos queda que la distancia de x a z menos la distancia de y a w es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de z a w. Y a esto lo vamos a llamar expresión número 1. Continuamos. Aplicando la desigualdad triangular, una vez más se tiene que la distancia de y a w es menor o igual que la distancia de y a x más la distancia de x a w. De igual forma se tiene por la desigualdad triangular que la distancia de x a w es menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de z a w. Combinando estas dos expresiones obtenemos lo siguiente: que la distancia de y a w es menor o igual que la suma de la distancia de x a y más la distancia de x a w, y a su vez esto es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de x a z más la distancia de z a w. Aquí podemos ver que por la propiedad de simetría podemos escribir esta distancia, es decir, la distancia de y a x, como la distancia de x a y. Ahora analicemos lo siguiente. Como la distancia de y a w es menor o igual que la suma de estas dos distancias, y a su vez la suma de estas dos distancias es menor o igual que la suma de estas tres distancias, entonces podemos asegurar que la distancia de y a w será menor o igual que la suma de estas tres distancias. Por lo tanto, podemos reescribir toda esta expresión de la siguiente manera. La distancia de y a w menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de x a z más la distancia de z a w. Podemos hacer transposición de términos y obtenemos lo siguiente. Pasamos la distancia de x a y que está sumando a restar del lado opuesto, y la distancia de ZW que también está sumando la pasamos a restar del lado opuesto. Y esto será menor o igual que la distancia de x a z menos la distancia de y a w, pasando la distancia de y a w a restar del lado opuesto. Entonces ahora podemos factorizar el signo menos del lado izquierdo y nos queda que el negativo de la suma de la distancia de x a y más la distancia de zw es menor o igual que la distancia de x a z menos la distancia de y a w, y a esta expresión la vamos a llamar expresión número 2. Continuamos. Entonces, por 1 y 2 se tiene lo siguiente: que la distancia de x a z menos la distancia de y a w es mayor o igual que el negativo de la suma de la distancia de x a y más la distancia de z a w.
Y esta expresión a su vez es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de z a w. Ahora apliquemos el siguiente teorema de los números reales. Nos dice que si b es mayor o igual que 0, entonces el módulo de a es menor o igual que b, si y solo si a es mayor o igual que menos b y menor o igual que b. Como esta propiedad es de doble vía y tenemos que siempre la suma de estas dos distancias nos va a dar un número real no negativo, entonces claramente podemos aplicar este teorema y nos quedaría lo siguiente, que el módulo de la diferencia de la distancia de x a z menos la distancia de y a w es menor o igual que la suma de las distancias de x a y más la distancia de z a w. Y de esta manera hemos demostrado la desigualdad triangular completa o desigualdad del cuadrángulo. Continuamos. A continuación vamos a demostrar el siguiente teorema. Sea x grande, d un espacio métrico y sea x sub n una sucesión que converge a x y y sub n una sucesión que converge a y en x grande. Entonces, la distancia de la sucesión x sub n a la sucesión y sub n converge a la distancia del punto x al punto y. Comencemos con la demostración. Por la desigualdad triangular se tiene lo siguiente, que la distancia de x sub n a y sub n es menor o igual que la distancia de x sub n a x más la distancia de x a y más la distancia de y a y sub n. Esta expresión podemos reescribirla de la siguiente manera. Aquí simplemente hemos aplicado la propiedad de simetría para transformar la distancia de y a y sub n como la distancia de y sub n a y. Ahora podemos pasar la distancia de x a y que está sumando a restar del lado opuesto y nos queda que la distancia de x sub n a y sub n menos la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x sub n a x más la distancia de y sub n a y. Y a esta expresión la llamaremos expresión número 1. Continuamos. De igual forma, por la desigualdad triangular se tiene que la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x sub n a x más la distancia de x sub n a y sub n más la distancia de y a y sub n. Aquí podemos realizar transposición de términos y nos queda lo siguiente. Pasamos la distancia de x sub n a x que está sumando a restar del lado opuesto y de igual forma la distancia de y a y sub n que está sumando la pasamos a restar del lado opuesto. Y aquí inmediatamente aplicamos la propiedad de simetría para transformar esta distancia de y a y sub n en la distancia de y sub n a y. Y esto es menor o igual que la distancia de x sub n a y sub n menos la distancia de x a y, pasando la distancia de x a y a restar del lado opuesto. Ahora podemos factorizar signo menos del lado izquierdo y nos queda que el negativo de la suma de la distancia de x sub n a x más la distancia de y sub n a y es menor o igual que la distancia de x sub n a y sub n menos la distancia de x a y. Y a esta expresión la vamos a llamar expresión número 2. Entonces, por 1 y 2 se tiene que la distancia de x sub n a y sub n menos la distancia de x a y es mayor o igual que el negativo de la suma de la distancia de x sub n a x más la distancia de y sub n a y. Y a su vez, esta expresión es menor o igual que la distancia de x sub n a x más la distancia de y sub n a y. Ahora podemos aplicar el siguiente teorema de los números reales como en el ejercicio anterior y obtenemos que el módulo de la diferencia de la distancia
de x sub n a y sub n menos la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x sub n a x más la distancia de y sub n a y. Continuamos. Por otro lado, como x sub n converge a x y y sub n converge a y, entonces, por definición de convergencia, tenemos que existe n sub 1 grande y n sub 2 grande, tal que la distancia de x sub n a x es menor que epsilon medio para todo n mayor o igual que n sub 1 grande y epsilon mayor que 0. De igual forma, la distancia de y sub n a y es menor que epsilon medios para todo n mayor o igual que n sub 2 grande y epsilon mayor que 0. Entonces, haciendo n igual al máximo entre n sub 1 grande y n sub 2 grande, tenemos que el módulo de la diferencia de la distancia de x sub n a y sub n menos la distancia de x a y es menor o igual que la distancia de x sub n a x más la distancia de y sub n a y. Esto implica que el módulo de la diferencia entre estas dos distancias es menor que epsilon medio más epsilon medio para todo n mayor o igual que n y epsilon mayor que 0. Esto implica que el módulo de la diferencia entre estas dos distancias es menor que epsilon para todo n mayor o igual que n y epsilon mayor que 0. Por lo tanto, concluimos que si la sucesión x sub n converge a x y la sucesión y sub n converge a y, entonces la distancia de la sucesión x sub n a la sucesión y sub n converge a la distancia del punto x al punto y. Y de esta manera queda demostrado nuestro teorema. Continuamos. Bien, ya para concluir con los ejercicios prácticos, vamos a solucionar este último ejercicio utilizando el software GeoGebra. El ejercicio nos dice, con la métrica definida como la distancia de f a g igual a la integral desde a a b del módulo de la diferencia de f de x menos g de x diferencial de x, determinar la distancia entre las funciones f de x igual a x menos 1 elevado al cubo y g de x igual a x menos 1 con el espacio de las funciones continuas en el intervalo cerrado 0,2. Entonces, vayamos al software GeoGebra para solucionar este ejercicio. Veamos. Bien, aquí estamos en el entorno de GeoGebra y vamos a proceder a solucionar el ejercicio. Como en el ejercicio nos están dando dos funciones, la función f de x igual a x menos 1 elevado al cubo y la función g de x igual a x menos 1, vamos a proceder a graficar dichas funciones. En primer lugar tenemos la función f de x, por aquí podemos observar su gráfica, que es esta curva que hemos pintado de color azul, que corresponde a la gráfica de un polinomio de grado 3. Luego tenemos la gráfica g de x, que sería esta línea recta que hemos pintado de color verde. Podemos observar que estas dos curvas se cortan en distintos puntos. Veamos cuáles son estos puntos. Tenemos el punto A, que está dado por la coordenada 0,-1, el punto B de coordenada 1,0 y el punto C de coordenadas 2,1. Estos son los puntos donde se intersecan estas funciones. Ahora, como nos interesa calcular la distancia entre estas dos funciones en el intervalo cerrado 0,2, entonces vamos a limitar la gráfica simplemente a este intervalo. Veamos. Bien, por aquí podemos observar la gráfica de la función f de x en el intervalo cerrado 0,2 y por aquí tenemos la gráfica de la función g de x en el intervalo cerrado 0,2. Entonces, según como está definida la métrica, nos indica
que lo que debemos hacer es calcular el área comprendida entre estas dos curvas. Entonces vamos a resaltar el área que queremos calcular. Sería esta que hemos pintado de color gris. Ahora vamos a proceder a desarrollar analíticamente el cálculo del área encerrada entre estas dos curvas. Veamos. Tenemos que la distancia o métrica está definida de esta manera como la integral de a a b del módulo de la diferencia de f de x menos g de x diferencial de x. Sustituyendo en esta expresión tenemos la integral de 0 a 2 del módulo de f de x, que sería x menos 1 elevado al cubo, menos g de x, que es x menos 1. Y todo esto con su respectivo diferencial de x. Podemos desarrollar este binomio al cubo y aquí podemos aplicar el signo menos a cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis y vamos a obtener lo siguiente. La integral de 0 a 2 del módulo de x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x menos 1 menos x más 1 y todo esto con su diferencial de x. Aquí podemos ver que este menos 1 se cancela con este 1 positivo y obtenemos lo siguiente. Integral de 0 a 2 del módulo de x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x diferencial de x. Ahora vamos a aplicar la siguiente propiedad de los módulos. El módulo de x es igual a x si x es mayor o igual que 0, o el módulo de x es igual a menos x si x es menor que 0. Aplicando esta propiedad a esta expresión, obtenemos lo siguiente. Podemos dividir esta integral en dos partes. La integral de 0 a 1 de la expresión que tenemos dentro del módulo, que es x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x diferencial de x, que corresponde a la parte positiva, más la integral de 1 a 2 de menos 1 por la expresión que tenemos dentro del módulo, es decir, por x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x con su diferencial de x. Esto podemos observarlo también en la gráfica, viendo que esta gráfica es simétrica. Tenemos, esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Entonces calculemos el valor de estas dos integrales. La primera integral observamos que nos da un valor de 0.25 y la segunda integral también nos da un valor de 0.25, confirmando una vez más que esta gráfica es simétrica. Entonces obtenemos 0.25 más 0.25 y esto es igual a 0.5. Hemos calculado la distancia que existe entre la función f de x y g de x. Y de esta manera concluimos con este ejercicio. Les propongo que traten de resolver los siguientes ejercicios para que fortalezcan los conocimientos adquiridos en este video. Al terminar este video hemos llegado a las siguientes conclusiones. La desigualdad triangular es fundamental para caracterizar las métricas o distancias en un espacio métrico. La distancia definida mediante esta expresión implica la medida del área total entre las curvas f de x y g de x en el intervalo cerrado a, b. Si x grande, d es un espacio métrico y x sub n es una sucesión que converge a x y y sub n es una sucesión que converge a y en x grande, entonces la distancia de x sub n a y sub n converge a la distancia de x a y. Quiero dejarles la siguiente frase motivacional. Nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Marco Aurelio el Sabio. Aquí pueden observar los recursos que utilizamos, la bibliografía utilizada para el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias y que Dios les bendiga.